Dairon, Andrés, Mario, ¿alguno lo hizo? Bueno, el concepto de rendimientos a escala es ver qué sucede con la producción cuando cambiamos los factores de producción en la misma proporción. O sea, ambos tienen que ser cambiados en la misma proporción. Entonces, tendríamos una función y que está afectada por una proporción lambda en que cambia x1 y x2, lambda positivo. Y esto le aplicamos entonces a la función mínimo, o sea, a cada factor le aplicamos ese lambda. Entonces, acá, ese lambda x1 es una constante, ¿verdad? Esa constante puede salir del... Entonces, podríamos tener aquí, o tendríamos A por lambda, esto es x1. ¿Verdad? De x1, b lambda, x2. Y esto va a ser igual a lambda. Ese lambda lo podemos sacar. Lambda por el mínimo de ax1, bx2. Entonces, ¿qué tenemos? Que si los factores cambian en una proporción lambda, la producción también. La producción va a ser igual a lambda por y. ¿Verdad? Entonces, este tipo de rendimientos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman ese tipo de rendimientos? Rendimientos constantes a escala. Dairon, sí, rendimientos constantes a escala. Porque la producción cambió en la misma proporción en que cambiaron los factores de producción. Ahora, con la función de proporciones, la función que representa sustitutos perfectos, tendríamos ax1 más bx2. Entonces, procedemos igual, le aplicamos el lambda a cada factor de producción. ¿Verdad? Le aplicamos el lambda a cada factor de producción. Y entonces podemos despejar ese lambda porque está a ambos lados de la suma. ¿Verdad? Entonces, como está a ambos lados de la suma, lo despejamos. Lambda por ax1 más bx2. Y esto es igual a lambda por y de x1, x2. Entonces, ¿qué significa? Otra vez, rendimientos constantes a escala. Entonces, en una función que representa sustitución perfecta de los insumos, si estos insumos cambian en la misma proporción, la producción cambiaría en esa misma proporción. Si tenemos la Cobb-Douglas, entonces y de x1, x2 igual a A, que dijimos que A era la escala de producción, o sea, lo que se produce cuando los insumos son 1, o sea, en la escala 1, que es la escala mínima. A
de x1 a la A, x2 a la B. Entonces, hacemos el mismo procedimiento. Y evaluado en los insumos que cambian proporcionalmente. Esto va a ser igual a el insumo va a ser lambda x1 elevado a la A. El otro insumo es lambda x2 elevado a la B. Y entonces esto es igual a por lambda a la A por x1 a la A por lambda a la B por x2 a la B. Y esto es igual a lambda. Cuando multiplico potencias de la misma base, se conserva la base y se suman los exponentes. Entonces yo puedo sumar lambda, lambda a la A más B. Conservo la base, sumo los exponentes. Por A, por x1 a la A, por x2 a la B. Entonces, ¿esto a qué es igual? A lambda a la A más B por y de x1, x2. Entonces, ¿cómo interpretan ustedes este resultado en la Cobb-Douglas? ¿Qué tipo de rendimientos presenta esta función? Profe, ¿no sería creciente? Crecientes. Evelyn, ¿qué tendría que pasar para que fueran rendimientos crecientes? Es que, digamos, el lambda está elevado, entonces eso me daría un resultado mayor, pero la verdad no estoy muy segura, profe. Ajá, pero ¿le da un resultado mayor? Sí, sí es un resultado mayor, pero ¿qué tanto mayor? Porque el tema de rendimientos a escala tiene que ver qué tanto mayor. Eso es lo importante. Por ejemplo, en la de proporciones fijas, el aumento es proporcional. El aumento en los factores genera un aumento en la misma proporción en la producción. O sea, si aumenta, eso ya lo sabemos, que más factores y va a implicar más producción, eso es un hecho, porque las funciones son monótonas. Entonces, mayor factor, mayor producción. Pero el asunto con los rendimientos a escala es qué tanto más. Proporciones fijas y sustitutos perfectos es en la misma proporción. O sea, el cambio es en la misma proporción lambda. Ok, vos estás observando que lambda está elevado a la A más B. Entonces, eso te hace pensar que son crecientes. Pero específicamente, ¿qué valor tiene que tener A más B para que sean crecientes? Porque, ¿qué pasa si A más B es igual a 1? Sería igual, digamos, un rendimiento constante. Ajá. Entonces tiene que ser mayor a 1. Exacto. Entonces, rendimientos crecientes, si A más B es mayor a 1, por ejemplo, un cuadrado, que yo cambié la proporción de factores en lambda y la producción cambia en lambda cuadrado. Entonces, ya es creciente. Rendimientos constantes, si A más B es 1, y rendimientos decrecientes, si A más B es menor a 1. Entonces vean que la Cobb-Douglas tiene 3 tipos de rendimientos, o sea, puede tener 3 opciones. Una Cobb-Douglas no siempre va a ser de rendimientos constantes. Una Cobb-Douglas puede ser de rendimientos crecientes o decrecientes o constantes. En muchos estudios
para efectos de investigación, se suponen funciones de rendimientos constantes por una facilidad de, digamos, en el análisis. Y porque la función se ajusta bastante bien, ¿verdad? Pero la función puede representar procesos de producción que tengan rendimientos crecientes como procesos de producción que tengan rendimientos constantes como decrecientes. El libro les explica, yo no me voy a referir, pero el libro les explica por qué pueden ser los rendimientos constantes, ¿verdad? Y habla de que perfectamente si yo tengo una fábrica, puedo contar, tener otra cantidad de recursos iguales a los de esa fábrica y poner otra fábrica en otro lugar. Entonces tendría dos fábricas si replico los factores de producción. Entonces eso me da rendimientos constantes. Entonces puede ser muy, muy real que sí tengamos muchos procesos de producción con rendimientos constantes, pero también pueden haber rendimientos crecientes, y ahí da el ejemplo de un oleoducto, ¿verdad? Y también el tema de rendimientos decrecientes. Ahí lo pueden revisar en el libro, en el Variant. Estamos en el capítulo 19. Después, otro tema que habíamos dicho que, ¿verdad? Recordar que si las isocuantas, si las isocuantas son convexas, estrictamente, son cuando hablamos de tecnologías regulares, o sea que las tecnologías son regulares. Estrictamente, la relación técnica de sustitución debe ser decreciente. Debe ser decreciente. ¿Ok? Ahora, decreciente conforme aumenta el factor X1. Es decir, que si yo tengo aquí el factor X1 y aquí el factor X2, en la que es estrictamente convexa, la tasa de sustitución es esta distancia vamos a hacer hagamos distancias iguales en el eje X1. Hagan distancias iguales en el eje de X1. Y observemos cuando aumente X1, en la misma cantidad, ¿qué pasa con X2? Entonces vean que este cambio es la relación de sustitución. Esas líneas verticales son la relación de sustitución. O sea, conforme aumenta X1, la cantidad de X2 que debo renunciar es menor. ¿Verdad? Es el cambio en X2 cuando cambia X1. ¿Verdad? Y vean que X2 es decreciente. Ese X2 es decreciente. Ese cambio. El cambio en X2 es decreciente conforme
aumenta X1. Entonces, esa es la propiedad de que la relación técnica de sustitución es decreciente. Ahora, calculemos la relación técnica de sustitución. Calculémosla en los sustitutos perfectos. La relación técnica de sustitución es igual, ¿verdad?, al cambio de X2 entre el cambio en X1. Pero además es los productos marginales. ¿Verdad? Habíamos dicho que es el producto marginal de X1 entre el producto marginal de X sub 2. Entonces, ¿cuánto es la relación técnica de sustitución? ¿Cuánto es el producto marginal de X1? El producto marginal de X1 es derivar esa suma, ¿verdad?, respecto a X1. Entonces me da A. Y respecto a X2 me da B. Entonces, la relación técnica de sustitución es menos A entre B, o también podemos decir O, ¿verdad? El valor absoluto de la relación técnica de sustitución es A entre B. Si yo quiero concentrarme en el valor absoluto, ya sé que es negativa. Pero quiero concentrarme en el valor. Entonces, esa relación de sustitución es la pendiente, ¿verdad? Pendiente de la isocuanta. Entonces, esta pendiente es A entre B. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los proporciones fijas? ¿Qué pasa con las proporciones fijas? En este tipo de funciones, aquí no podemos hacer una derivada, ¿verdad?, como hicimos allá. Entonces, técnicamente no vamos a calcular, ¿verdad? No se pueden hacer derivadas, no se pueden calcular derivadas. Entonces, porque la función no es continua, eso no es una función continua, ¿verdad? Es un mínimo de 2 números, esa función. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer siempre para analizar proporciones fijas, siempre tienen que hacer el gráfico. Siempre tienen que hacer el gráfico. Sabemos que el rayo donde se mueven los vértices de esta función es cuando X2 es igual a A entre B por X1. Entonces, este rayo sí tiene pendiente A entre B. El rayo tiene esa pendiente A entre B. Por encima del rayo tenemos que Bx2
Bx2 es mayor a X1, ¿verdad? Entonces, Y, que es el producto va a ser igual al mínimo. Ese producto, si Bx2 es mayor, si estamos por encima del rayo, en el rayo las dos son iguales, ¿verdad? En el rayo, por así decirlo, no hay desperdicio de recursos porque tenemos los recursos AX1 igual a BX2. Eso es el rayo. Recuerden, el rayo es AX1 igual BX2. Entonces, por encima del rayo, tenemos más de X2. Por eso es que BX2 es mayor a X1. Y entonces Y va a ser igual a X1. Significa que el producto no depende de X2. O sea, puede tener cualquier nivel X2 que el producto no depende. Entonces, eso me hace graficar una línea así vertical. Donde el nivel de X1 es el que me define cuál es el nivel de Y. Y es AX1. No depende de X2. X2 puede ser cualquiera que la producción no me cambia, ¿verdad? Porque son proporciones fijas. Si aumento solo un factor X2, la producción no me cambia, siempre va a ser AX1. Igual pasa a la derecha o por debajo del rayo, AX1 es mayor a BX2. Entonces, Y va a ser igual a BX2. O sea, significa que la producción por debajo del rayo no depende de X1. Entonces, por debajo del rayo va a ser horizontal porque aunque tengamos más de X1, Y no cambia, ¿verdad? Entonces, esa es la proporción. Entonces, no se habla, no se usa el concepto, de relación técnica de sustitución. Estrictamente no se usa. Porque aquí lo que tenemos es un vértice. Y en un vértice no hay derivada. Entonces, en un vértice, por definición, no se aplica el concepto de derivada. Ok, aunque algunos dicen que podemos decir que para arriba del rayo, si yo saco, ahí esa pendiente es totalmente vertical, esa pendiente tendería a ser infinito, ¿verdad? Esa pendiente aquí, la pendiente es infinito, ¿verdad? Pero no se usa el concepto propiamente de relación técnica de sustitución. Bueno, aunque algunos podrían poner que si la relación técnica de sustitución es, ¿verdad? Relación técnica de sustitución es cambio en X2 entre cambio en X1, ¿verdad? Sin usar el concepto de productividades marginales, entonces podemos ver que aquí tendería a infinito. Y acá la relación técnica de sustitución es 0. O sea, entonces, ¿me entienden? Estrictamente no se aplica el concepto porque yo no puedo aquí aplicar derivadas para sacar los productos marginales, ¿verdad?
Pero viéndolo en términos geométricos del gráfico propiamente, si uno analiza la pendiente de la isocuanta, en las líneas verticales esa pendiente tiende a infinito y en las líneas horizontales esa pendiente tiende a cero, ¿verdad? Por aquello que vean que hay gente que sí aplique la relación técnica de sustitución ahí, ¿verdad? Pero en el vértice no se aplica. O sea, ustedes nunca van a tener que derivar para resolver un ejercicio de este tipo, de isocuantas. Ok, y saquemos la relación técnica de sustitución para la Cobb-Douglas. Entonces, en la Cobb-Douglas, entonces es el producto marginal de X1, vamos a sacarlo en valor absoluto, entre el producto marginal de X sub 2. Entonces derivamos respecto a X1. Aquí es importante que cuando derivamos parcialmente respecto a X1, el X2 es una constante, ¿verdad? Aunque X2 es una variable, en el momento que yo derivo respecto a X1, X2 es una constante. Ahí por ahí vi un examen que me derivaron una función similar a esta y dijeron que esta derivada era solo A por X1 a la A menos 1. Muy bien, pero no consideraron que X2 aquí funciona como una constante y por supuesto la A, ¿verdad? Por supuesto la A. Entonces, ya yo me preocupo porque si son deficiencias, bueno, y falta de estudio, porque también hemos visto estas derivadas en laboratorio como en la clase. Respecto a X2, es A por B por X1 a la A por X2 a la B menos 1, ¿verdad? Y entonces vamos a, las A se cancelan, entonces me queda A entre B. El X2 voy a subirlo arriba, entonces me queda X2B por X2 a la menos B más 1. Si lo paso arriba, pasa con signo contrario, ¿verdad? Y el X1 lo voy a pasar abajo. X1 a la A por X1 a la menos A más 1. ¿Verdad? Y entonces arriba me queda claramente A por X sub 2 y abajo B por X sub 1. Entonces, esa es la relación técnica de sustitución de la Cobb-Douglas, que es la proporción que representa cada recurso A entre B, bueno, el cociente de los parámetros. El cociente de los parámetros A, B por X2 entre X1. Esto es lo que llamamos que la relación técnica de sustitución cambia si cambia la proporción de X2 a X1. Entonces, depende, la relación técnica de sustitución depende de la proporción. Si cambia la proporción, la tasa cambia. Si la proporción no cambia, como a lo largo de un rayo, entonces la relación no cambia. Eso no sirve mucho para el análisis. Nos sirve mucho para el análisis
esa propiedad que tiene la Cobb-Douglas. Vean que en las funciones anteriores, los sustitutos perfectos no tiene esa propiedad porque la relación de sustitución es constante, es solamente A entre B. Si tuviéramos, digamos que se representan curvas Cobb-Douglas, entonces lo que les quiero decir es que la relación de sustitución, que es la pendiente de las isocuantas, es constante a lo largo de cualquier rayo. Y no sé si se acuerdan cómo se llama esta propiedad. Yo ya les había dicho. Entonces, esta es una razón, digamos, por ejemplo, pongámosle. Pongámosle que ese primer rayo, pongámosle que ese primer rayo sea 2x1. O sea, que x2 fuera igual, esta sea la función x2 igual a 2x1. Que esta fuera la función x2 igual a x1. O sea, la identidad. Y que esta fuera la función x2 igual a x1 medios. Entonces, a lo largo del rayo, la relación técnica de sustitución es la misma. Entonces, me tiene que pasar que esta pendiente, estas pendientes son iguales. Entonces, esta es una buena forma para dibujar las curvas Cobb-Douglas. Que uno diga, bueno, mira, yo sé que a lo largo de un rayo la pendiente es la misma, entonces paso las paralelas, las verdes, esas líneas paralelas verdes, y luego voy haciendo las curvas de indiferencia. Entonces, a lo largo de este punto A, B y C, las relaciones técnicas de sustitución son iguales. Relación técnica de sustitución de A es igual a la relación técnica de sustitución en B y es igual a la relación técnica de sustitución en C. ¿Verdad? Y así podríamos hacer para el resto. Esta pendiente es igual a esta y es igual a esta. Entonces tendríamos DEF. DD es igual a la DE y a la DF. DEF. ¿Verdad? Y finalmente, estas son iguales. Entonces, si a ustedes les cuesta dibujar estas líneas, que no es fácil porque a uno a veces se le acercan más o se le alejan más que el anterior, entonces pueden hacerlo con el rayo y con las pendientes, que a lo largo del rayo tiene que ser la misma pendiente. ¿Por qué? Porque la relación técnica de sustitución no cambia si me muevo a lo largo de un rayo. GHI, ok. ¿Esto cómo se llamaba? ¿Se han acordado? Esta propiedad, cuando la relación técnica depende de la proporción de los factores. Entonces, la función de producción Cobb-Douglas
es homotética, así se llama. Es homotética. Ok, entonces, ok, ahora vamos a ver las etapas de la producción. Entonces, en el corto plazo. Entonces, hemos dividido el continuo, digamos, el continuo de uso de los factores como en 3 etapas. O sea que podemos estar en diferentes etapas según el uso del factor variable en relación al factor fijo. Entonces, aquí teníamos la función de producción, ¿verdad? Y con base en la función de producción, y igual a f de x1, x2, dado x2, ¿verdad? Este gráfico supone un factor fijo, donde aquí es y aquí es x1, ¿verdad? Dado x2. Dado x2. Ok, entonces abajo vamos a graficar los marginales, ¿verdad? También es el producto, pero vamos a graficar el producto marginal y el producto medio. Producto marginal, producto medio del factor x1, ¿verdad? Y siempre dado x2. Dado un nivel del factor fijo. Ok, entonces habíamos dicho que cuando se da el punto de inflexión, ahí podemos situar el máximo del marginal, ¿verdad? Que cuando la función tiene pendiente cero, entonces tenemos un producto marginal de cero. Esto ustedes tienen que poder graficarlo, ¿verdad? Y entender entonces toda la lógica que hay. Entonces, el producto marginal va a ser creciente, llega a un máximo y después empieza a decrecer. Y se hace negativo. Esa función de producción sigue a la derecha. Entonces, el producto marginal es negativo. Ese sería nuestro producto marginal de X1, ¿verdad? Ahora vamos a dibujar el producto medio. Entonces dijimos que el producto marginal era igual al producto medio cuando pasamos este rayo. Desde el origen, tangente a la función de producción. Entonces, aquí es donde son iguales, donde el producto marginal es igual al producto medio. ¿Verdad? Aquí son iguales. Y a la izquierda, antes de eso, el marginal, o sea, las pendientes de la función de producción, de esa pancita que tenemos así, esa
convexidad de la función de producción, esa pendiente es mayor a los rayos para definir el producto medio. Entonces, el producto medio viene, alcanza un máximo y luego sigue siendo mayor al producto marginal, ¿verdad? Y lo habíamos hecho algebraicamente. Ahora, ¿cuáles son las etapas de la producción? Entonces, vamos a definir una primera etapa que va a estar hasta el máximo del producto medio. Entonces, esta va a ser la etapa 1. Esta le vamos a llamar etapa 1, hasta aquí. Entonces, la etapa 1 se caracteriza por un producto medio creciente. La etapa 1 la define un producto medio creciente. En esa etapa, vean que empezamos con bajos niveles de X1, o sea, con poquita cantidad de X1, relativamente a la cantidad de factor fijo que tenemos. Entonces, inicialmente, conforme yo voy aumentando el factor variable, voy obteniendo un marginal, un producto marginal que es creciente. Por eso, porque tengo mucha abundancia del factor fijo y poquitas unidades del factor variable. Entonces, al principio, estas unidades iniciales del factor variable van a ir haciendo un aumento en la producción cada vez mayor y eso me define un producto marginal creciente, que me genera que el producto medio vaya creciendo, ¿verdad? El producto medio vaya creciendo. Entonces, esa va a ser nuestra, en etapa 1 se debe ir aumentando X1, ¿verdad? Porque el marginal es cada vez mayor, es creciente y el promedio va creciendo. ¿Verdad? Vamos aumentando X1 por la productividad creciente, ¿verdad? Por su productividad creciente. Por su productividad medida por el producto medio. Por su productividad, ¿verdad? Producto medio creciente. ¿Qué pasa en la etapa 2? En etapa 2 vamos a definirla cuando el promedio empieza a decrecer. Entonces, el promedio decrece, ¿verdad? Y la etapa 2, promedio decrece y tiene que pasar que el producto marginal que es decreciente, pero positivo. Decrece, pero que sea positivo. Entonces, nuestra etapa 2 va a ser más pequeña. Bueno, aquí según este gráfico sería más pequeña porque sería hasta aquí. ¿Verdad? Entonces, esa sería la etapa 2. Que el producto medio decrece, al mismo tiempo tiene que pasar que el producto marginal, que es decreciente, sea positivo. Entonces, en etapa 2, en la etapa 2, tendremos rendimientos marginales decrecientes y rendimientos promedio decrecientes. Rendimientos marginales y promedio
decrecientes. Aquí tienen que tener cuidado porque a veces hay errores de ubicar en la etapa 1 hasta el máximo del producto marginal y no. La etapa 1 se guía más que todo por el producto medio. Más bien es el producto medio el que guía a la etapa 1. Llega hasta el máximo del producto medio. Y luego, la etapa 3 es una etapa que se caracteriza por un producto marginal negativo. ¿Verdad? Que tenemos etapa 3, producto marginal negativo. Entonces, nunca se produce en la etapa 3. Nadie va a producir contratando trabajadores que le van aportando, que le van restando a la producción. No es que le aportan cada vez menos, como en etapa 2, es que le reducen la producción. Esos son trabajadores que le reducen la producción. Entonces, no se produce en etapa 3. Entonces, ¿qué pasa en la etapa 3? Bueno, el producto marginal del trabajo, o sea, el producto marginal de X1 es negativo. Ya hay demasiados trabajadores, o sea, ya hay un agotamiento del factor fijo. Para la cantidad de capital que tenemos, ya hay demasiado factor variable. Entonces, meter un trabajador adicional le genera un negativo, o sea, una menos algo. Ok, entonces, la etapa eficiente es la etapa 2. Esta etapa 2, esta etapa 2 es la etapa eficiente. Y la empresa debe producir en la etapa 2. Entonces, en la etapa 3 no se produce. En etapa 1, si estamos en etapa 1, debemos aumentar la producción hasta llegar a la etapa 2. En etapa 1, producir más, contratando más, factor variable, producir más, hasta llegar a la etapa 2. ¿Verdad? Y esta etapa 2 es la etapa eficiente. Aquí se produce en etapa eficiente. Entonces, producir aquí. Se tiene que producir aquí, en esta etapa. ¿Por qué no debo producir en etapa 1? Porque yo tengo que aprovechar mi máximo rendimiento. Entonces, aprovechar mi máximo rendimiento significa seguir produciendo a través de contratar más factor variable hasta que llegue a que alcanzo el máximo de mi producto medio. Entonces, a partir de ahí, o sea, no me puedo parar en etapa 1 porque estaría dejando de ganar. Entonces, tengo que terminar la etapa 1 y quedarme en algún lugar en etapa 2. Producto marginal decreciente, pero positivo, ¿verdad? Producto marginal decreciente, pero positivo. Ok, ¿tienen alguna duda? Muy claro, está muy fácil, clarísimo. Bueno, ok, entonces vamos a ver algo sobre cambio tecnológico. O sea, cambio en la tecnología. Entonces, supongamos que nosotros tenemos, ¿verdad? Se tiene una función de producción Y
Y de X1, vamos a suponer un solo factor para hacerlo más sencillo. Se tiene Y de X1. Y de X1 va a ser igual a Y de X1 es a 100 X1 menos X1 al cuadrado. Esa es una función de producción, ¿verdad? Solo un factor. Ok. ¿Cuál es el producto marginal? El producto marginal de X1. ¿Cuánto es el producto marginal de X1? Para que ustedes me digan. ¿Y cuál es el producto medio? A ver, ¿cuál es el producto marginal de X1 y cuál es el producto medio de X1? El producto medio, el producto marginal sería solamente derivarlo, ¿verdad? En función. Exactamente. Entonces sería 100 menos 12 que es 1. Exacto, es derivada de Y respecto a X1. Podemos derivar porque es una función continua, ¿verdad? Que me da, como vos decís, 100 menos 2X1. ¿Y el producto medio, Dairon? Y con ese ya le quedó mal, de ese no estoy seguro. El producto promedio, acuérdense que era el producto entre el insumo, o sea, es el promedio. ¿Cuál es la relación del producto al insumo? O sea, Y entre X1. Fenke, ¿cuál es el producto medio? Pero estoy igual que Airo y no estoy muy segura. Pero ya les di la fórmula, les dije que es Y entre X1. A ver, muy fácil. ¿Cuánto es Y entre X1? ¿100 menos X? Ajá, veamos a ver. 100X1 menos X1 cuadrado. Eso es Y, ¿verdad? Eso es Y. Ahora dividamos entre X1. Como es dividir los dos elementos de arriba entre un número, entre una variable X1, entonces exactamente es 100X1 entre X1. 100X1 entre X1 es 100. Y luego dividirle en la otra parte sería X1 al cuadrado entre X1. O sea, X1. ¿Verdad? Ahora, ocurre un cambio en la tecnología que permite producir el doble con mismos insumos. El doble con el mismo insumo. El doble con el mismo insumo, es decir, con la misma cantidad del insumo. Con la misma cantidad del insumo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa? Que voy a tener una tecnología que va a ser Y' de X1, que es igual al doble
al doble usando el mismo insumo. Entonces, ¿cómo lo pondrían? Respecto a la tecnología Y, ¿qué está pasando? Respecto a la tecnología Y que tenemos, que es 100x1 menos x1 cuadrado, la tecnología nueva, ¿cómo se relaciona con Y? ¿Qué piensan? Es una tecnología es una tecnología Y', Y' es la nueva tecnología que me permite producir el doble con la misma cantidad del insumo. Entonces, ¿quién lo tiene así en la puntita de la lengua? ¿Quién me va a ayudar con esto? Andreas, No, profesor, no, ahora no se me ocurre. Aldo, No sé, profe, no se me ocurre nada. no se le ocurre nada. Es debido a muerte. ¿Tienen algo que ocurrírseles? ¿Algún invento? Andrés, No, pues estoy pensando, no sé. Jeremy, Josué, Fenke, 100 menos 2x. Y' sería igual a 100 menos 2x. 100 menos 2x. Estás igualándolo al producto marginal de x1. No. Yo les estoy preguntando cómo sería ese Y', que es la tecnología nueva, respecto a la tecnología Y. Ah, claro. Simplemente el doble, no sé, por decir. Sí, sí, No sé. simplemente el doble. Ah, ya. Simplemente es el doble. Ahí dice que la tecnología nueva permite producir el doble con la misma cantidad del insumo. O sea, la misma cantidad del insumo sería este, ¿verdad? Misma cantidad. O sea, ahí no tengo que hacer diferencia con la cantidad del factor. Entonces, con la misma cantidad me permite producir el doble, ¿verdad? Y esto significa misma cantidad del insumo. Ok, entonces este Y' sería 2 por 100 x1 sería 200, ¿verdad? 200 x1, 2 por 100, 200, x1 menos 2, x1 al cuadrado. Esa sería la nueva tecnología. Ahora, ¿cuál es el producto marginal de esa tecnología? De esta tecnología nueva. 200 menos 4x1. Exacto. 200 menos 4x1. Ok. ¿Y cuál es el producto medio? Fen, que ahora sí, ¿cuál es el producto medio de la función y'? Andreas, ¿cuánto es el producto medio de la función y'? Profe, sería 200 menos 2x1. Sí.
200 menos 2x1. Ok, Gracias, Femke. ahora, ajá, ¿qué pasó? No, que gracias, Femke. No, es que a ella le pregunté primero, pero está bien. Ok, entonces gráficamente. Gráficamente. Entonces vamos a graficar. Vamos a graficar la función. Vamos a graficar la función y primero. Y después los marginales y el promedio. Entonces, grafiquemos. Grafiquemos aquí a la izquierda el producto y el insumo. Y a la derecha vamos a graficar los promedios y el marginal y el promedio. Entonces, en la tecnología inicial, si X1 es 0, Y es 0, ¿verdad? Si X1 es 0, Y es 0. Entonces esa función sale del origen. ¿Dónde alcanza? Acuérdense que quiero graficar la función Y. ¿Dónde alcanza el máximo Y? ¿Dónde es que alcanza el máximo la función Y? Ya tengo un punto que es el más fácil. X1 igual a 0, Y igual a 0, ¿verdad? X1 igual a 0, Y igual a 0. ¿Dónde alcanza el máximo? Esa función, vean que esa función es cuadrática. O sea, crece para bajos niveles de X1, alcanza un máximo y luego decrece para valores mayores de X1. ¿Dónde alcanza un máximo esa función? O sea, ¿cuándo, en qué valor es así? Máximo. Esta que es una pendiente, ¿verdad? Entonces, acuérdense que los máximos y los mínimos se encuentran cuando la pendiente es 0. Cuando la pendiente, la inclinación es igual a 0, es que es un máximo o que es un mínimo. Bueno, en este caso sería un máximo, porque la función va creciendo cuando el producto marginal es 0, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo es que el producto marginal es 0? Entonces, para la función Y, vamos a hacerlo aquí a un ladito. En la función Y, el máximo, el Y máximo es cuando el producto marginal sea igual a 0. Eso quiere decir que 100 menos 2x1 sea igual a 0. O sea, cuando x1 es igual a 50. Entonces, en 50 es el máximo, ¿verdad? Esa función tiene otro 0 cuando y es 0, ¿verdad? Cuando 100x1 menos x1 cuadrado sea 0, ¿verdad? ¿Cuándo es eso? Factoricemos el x1. x1 por 100, x1 por 100 menos el x1 es 0. ¿Cuándo esta función es 0? En dos valores, ¿verdad? Cuando x1 es 0 y cuando x1 es 100. Entonces, tengo que ubicar aquí un 100, ¿verdad? Donde también la función es 0 y alcanza un máximo en la mitad. Alcanza un máximo en la pura mitad, que va a ser 50. Ahora, ¿qué valor tiene Y cuando es 50? Entonces, metemos 50 en la función Y. Entonces sería 100 por 50 menos 50 al cuadrado. Entonces, eso me da 2500. Entonces, en 2500,
la función y alcanza un máximo. Entonces, esta función va así. ¿Verdad? Pero esa es la función de producción. Aquí es redondita. Ahí. ¿Verdad? Es redondita. Bueno, voy a dejar ese piquillo que me quedó ahí. Ok, esa es la función y. ¿Verdad? Y con el mismo procedimiento vamos a dibujar la función y prima. Entonces, y prima máximo es igual, ¿verdad? Cuando el producto marginal sea 0. El producto marginal, ustedes me dijeron que era 200 menos 4x1 es 0. Eso es cuando x1 es 200 entre 4, que es igual a 50. ¿Verdad? Entonces, en 50 es máximo también. En 50 es máximo. Pero ¿cuánto es y? Este y máximo es, metemos 50 en la función nueva, entonces sería 200 por 50, 200 por 50 menos 2 por 50 al cuadrado. Le da 5000. Entonces, bueno, aquí no me alcanzó el gráfico. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a poner aquí 5000 y este es y y vamos a hacer una a la mitad donde sea donde sea 2500. Entonces aquí vamos a dibujar la y. Entonces esa tecnología es esta que voy a dibujar en rojo. Esa es la tecnología y. Esa es la original y producir lo mismo producir el doble con los mismos insumos les da esa función de producción. Este y en prima máximo es 5000, dijimos. Y también calculamos el otro 0, el otro valor en 0 también les va a dar 100. También les va a dar que el otro valor es 100. Ok, ahora dibujemos los marginales y los medios. El marginal de y va a ser de 100 a 50. Y el medio es de 100 a 100. Entonces vamos a poner, vamos a ocupar 100 como máximo. Entonces, ubiquemos 100 aquí y 50 a la mitad. Entonces, para graficar el marginal y medio de la original, entonces sería, el marginal es de 100 a 50 y el medio es de 100 a 100. Entonces voy a poner aquí 100
y aquí 100. Entonces, de 100 a 100 dijimos que va al medio. De 100 a 100 va al medio. Entonces, este es el medio y este es el marginal de Y. Entonces, este es el medio y este es el marginal en la función Y, ¿verdad? En la función Y. En la función Y. ¿Ok? No hay dudas con esto. 100 y 100 y 100 y 50. Ahora, ¿qué pasó con la otra función, con la Y'? El marginal va a ir de 200 a 50. ¿Verdad? De 200 a 50. Entonces vamos a poner aquí un 200. Un 200 a 50. Entonces ese lo vamos a hacer en un color azul. De 200 a 50 este es el marginal en la función Y'. ¿Verdad? El marginal en la función Y'. Y el otro, el medio, va a ir de 200 a 100. De 200 a 100 va a ir el medio. Entonces, este es el producto medio en la función Y'. Entonces, vean cómo se visualiza el cambio tecnológico, ¿verdad? Con la tecnología nueva, tenemos un marginal, el marginal es más alto, ¿verdad? Está totalmente a la derecha del otro marginal. Y el medio está también totalmente a la derecha del otro medio. Entonces, así se visualizarían las dos tecnologías. ¿Tienen alguna consulta? Ok, entonces, ahora veamos qué ocurre. Ocurre un cambio en la tecnología. Este es otro caso. Ocurre un cambio en la tecnología que permite producir lo mismo, o sea, la misma cantidad con la mitad de los insumos. Entonces, ahora más bien es que aquí lo que tenemos que plantear es que el Y' va a ser igual al Y, porque dice producir lo mismo, ¿verdad? Producir lo mismo sería eso. Y' es igual a Y, o sea, con la nueva tecnología yo puedo producir lo mismo. Entonces eso quiere decir que el Y' es la tecnología inicial que era 100x1 menos x1 al cuadrado. La tecnología inicial. Pero dice que con la mitad de los insumos, o sea, yo puedo producir lo mismo con la mitad de los insumos. La mitad de los insumos se referiría a que el x1' va a ser al x1 medios. O sea que la cantidad prima va a ser la mitad de los insumos originales que teníamos, x1. Entonces, de aquí esto implica que mi x1
mi x1 de esta función, ¿verdad? El x1 de esta función es 2, el insumo nuevo, 2x1'. Entonces, ese 2x1' lo vamos a sustituir en y', que es igual a 100 por x1. ¿Cuánto sería el x1 ahora? Sería 2 veces el insumo nuevo, x1', menos el x1, que es 2x1' al cuadrado. ¿Verdad? Lo que hice fue sustituir esa expresión de mitad de los insumos. Mitad de los insumos. ¿Verdad? Entonces, esto lo resolvemos y esto me va a dar 200 por x1' menos 4 x1' al cuadrado, ¿verdad? Y entonces, ya ahora, ese x1' lo podemos considerar como cualquier x1. O sea, ya no hace falta seguir diferenciando ese x1' del x1, porque ya lo convertí. Lo convertí en la función nueva. Pero entonces, x1, entonces estos equivale a usar la nomenclatura, ¿verdad? La nomenclatura x1. No. O sea, no es otro factor, sino que podemos usar perfectamente la misma expresión. Entonces, aquí podemos sacar un producto marginal, entonces vamos a poner que esta función, vamos a hacer una cosa, vamos a llamarle a esta tecnología y' para diferenciarla de la anterior que teníamos. Esta va a ser y', ¿verdad? Y' para diferenciarla de aquella que les permitiría producir el doble. Entonces vamos a usar mejor y'. Ok, entonces podemos sacar el producto marginal de esta tecnología, el producto marginal de x1 en esta tecnología, ¿verdad? Como ustedes saben, entonces sería 200 menos 8 x1. 200 menos 8 x1. Y el producto medio serían 200 menos 4 x1. Ok, y entonces volvemos al gráfico que teníamos antes. Bueno, analicemos cuando y' es 0. ¿Cuándo y' es 0? Cuando 200 x1 menos 4x1 cuadrado sea 0. ¿Verdad? Entonces resolvemos eso. x1, entonces podemos factorizar 4x1 por 50, aquí sería 50 menos x1 igual a 0. Entonces, esto es 0 cuando x1 sea 0. Cuando x1 sea 0 o cuando x1 sea 50. ¿Verdad? Entonces, esta función va a ser
va a tocar el eje X en X1 igual 0 y en X1 igual 50. Además, el Y máximo implica que el producto marginal es 0. ¿Cuándo el producto marginal es 0? Cuando 200 menos 8x1 sea igual a 0. Entonces, cuando x1 sea igual a 200 entre 8. Entonces, ese 200 entre 8 es 25. Porque entre 4 serán 50, ¿verdad? Entre 8 son 25. Entonces ya puedo ir al gráfico anterior a agregar esta función y doble prima. Entonces, veamos acá. Esta función va, alcanza un máximo en 25. Alcanza un máximo en 25 y va de 0 a 50, ¿verdad? Dijimos que los valores eran 0 y 50 con un máximo en 25. Ah, bueno, ¿y cuánto es ese Y? Ese Y máximo es cuando x1 es 25. Entonces tenemos que decir, en nuestra función y doble prima, 200 por 25 menos 4 por 25 al cuadrado. 2500. Es 2500. Entonces va de 0 a 50, 2500 con un máximo en 25. Entonces, esa función va a ser esa. Entonces, esta sería nuestra y doble prima. ¿Verdad? Y esta es la y original. Entonces, vean que producir lo mismo con la mitad de los insumos es producir menos, ¿verdad? Es una reducción en la producción, en la función de producción. Es una contracción de esa función de producción. Entonces es un cambio tecnológico que uno pareciera que suena bien, ¿verdad? La mitad de los insumos, ¿verdad? Pero lo que hay que fijarse es que se produce lo mismo que antes. Entonces no es digamos, un aumento. Vamos a ver cómo dibujamos entonces el marginal y el promedio. Nos había dado que vean que nos había dado que el marginal es 200 menos 8x1. O sea, ese marginal va de 200 a 25, ¿verdad? De 200 a 25 y es lineal. Entonces vamos a dibujar eso. De 200 a 25 y es lineal. Entonces, este es el producto marginal en la tecnología Y doble prima. Ese es el producto marginal de 200 a 25. Y observemos que el producto medio es de 200 a 50. 200 a 50 en la tecnología nueva. Entonces, ese medio coincide con este. Este va a ser el producto medio en la tecnología Y doble prima.
¿verdad? Ese sería lo que, para que analicemos, digamos, cuando hay cambios en la tecnología y practiquen, ¿verdad? Que ustedes practiquen cómo sacar el producto marginal, cómo calcular el máximo de la función, cómo calcular donde la función vale 0, sacar cuánto vale la producción en el máximo, ¿verdad? Y poder graficar los marginales y los promedios. Vean que con esa tecnología última, con la última, hay un segmento donde el producto marginal es más bajo, ¿verdad? Más bajo que todos. Acá, el producto marginal es más bajo que todos en esa tecnología. Y es más bajo que la tecnología inicial, también el medio en este segmento. Pero para pequeñas unidades del factor es más grande el marginal y el promedio. Ese sería algo interesante. Y lo pueden ver acá. Si ustedes ven estas pendientes, este marginal es más alto. Las pendientes son más altas que estas, ¿verdad? Entonces, eso tiene relación con ese comportamiento que está teniendo, comparando la tecnología Y' con la tecnología Y. Tiene esas diferencias, eso que se ve en el gráfico de totales se va a manifestar a la hora de hacer los gráficos del marginal y del promedio. Ahora vamos a cambiar de tema y vamos a ver este tema que está en la tesis 6, que se llama los costos de producción. Entonces, ahora a esas tecnologías nos vamos a preguntar cuánto cuesta producir. Bueno, ¿y cuánto cuesta producir? Entonces, pues aquí va a meterse un tema que es el de cuánto me cuestan los factores, ¿verdad? Cuánto me cuestan los factores y cuánto quiero producir, ¿verdad? Cuánto es la cantidad que quiero producir y cuánto me cuestan los factores de producción. Entonces, bueno, estos, para que lo lean, este es el capítulo 22 del Varian. Ok, entonces aquí vamos a estar hablando de el costo mínimo necesario. Lo que nos vamos a preguntar, ¿cuál es el costo mínimo necesario para producir? Costo mínimo necesario para producir cada nivel de producción. Cada nivel de Y. Entonces vamos a hablar de una función de costos que vamos a tratar de determinar, que es una función de costos que va a ser C en función W1, W2 y Y. Bueno, entonces tenemos, bueno, ¿qué son W1 y W2? W1 va a ser el precio del factor 1. Y W2 el precio del factor 2.
Y como los decía, bueno, el costo va a ser en función de lo que quiera producir. Por eso aquí está Y, porque depende de lo que yo quiera, el nivel que yo quiera producir. Si quiero producir más, posiblemente va a tener mayores costos que si quiero producir menos. Entonces, como ustedes ya saben, de introducción a la economía, está el tema de que hay costos fijos, ¿verdad? Hay costos fijos y hay costos variables, ¿verdad? Entonces ustedes ya saben que los costos fijos son independientes del nivel de producción. O sea, no importa lo que produzca, siempre es el mismo costo fijo. Incluso existen cuando se produce cero, independientes del nivel de Y. O sea, con Y igual 0, siempre está ese costo fijo positivo. Y con Y positivo, también está ese costo positivo, pero fijo, ¿verdad? Pero no varía con la producción. Entonces, ¿cómo graficamos el costo fijo? Entonces, hagamos un gráfico del costo fijo en función de Y. Entonces, aquí tenemos costos. O sea, vamos a tener unidades monetarias. Entonces, aquí podemos poner colones, o podemos poner dólares, o lo que queramos poner. Cualquier unidad de medida. Monetaria. Ok, el costo fijo en función de Y. Entonces, el costo fijo sería así. Este va a ser nuestro costo fijo. Nuestro costo fijo. También hay costos, bueno, ejemplos de costos fijos, el alquiler de un local, ¿verdad? El alquiler de un local se paga, se produzca cero o se produzca positivo. La hipoteca, o sí, una hipoteca sobre la propiedad, se paga independientemente se produzca o no. Impuestos sobre la propiedad. Impuestos sobre la propiedad se lo cobran a uno, utilice el inmueble o no lo utilice, ¿verdad? Si a un terreno lo tiene eso sin utilizar, igual se paga que si el terreno tiene una propiedad. Entonces, ese tipo de, o tener que pagar una patente, ¿verdad? No está asociado al nivel que se produzca. El patente es un permiso para producir. Entonces, existen costos fijos, ¿verdad? Los costos variables en diferencia son aquellos costos que cambian. Estos cambian con el nivel de Y. Entonces, bueno, ustedes saben que un costo variable importante para la mayoría de las empresas es el pago al factor trabajo, ¿verdad? El factor trabajo, conforme más quiera producir, voy a tener que utilizar más trabajadores y entonces tengo más costo por salarios. Y es un costo que se evita cuando yo no produzco, ¿verdad? Si Y es 0, el costo variable es 0, ¿verdad? Y si Y es positivo, el costo variable es positivo, ¿verdad? Y cambiante. Ese es positivo, pero fijo. Esto es para completar arriba nada más. Ok, entonces ese costo variable podemos pensar que se comporta al principio, el costo puede ir creciendo cada vez menos. Puedes pensar en un costo variable que tiene esta forma y después crece.
Esto está asociado, después lo vamos a ver, a que al principio el producto marginal es decreciente. Entonces, el costo variable adicional, vean que va reduciéndose. El costo variable adicional va reduciéndose. Eso se ve en la concavidad del costo variable. Y después el costo marginal va creciendo, entonces vemos que el costo variable va a ir aumentando su pendiente, va a ir creciendo y se hace convexo. Y el costo total lo vamos a definir como el costo fijo más el costo variable. Entonces, le sumamos esta distancia y entonces aquí vamos a tener el costo total. Entonces, aquí dijimos, esto ocurre por el producto marginal creciente. Y después aquí esto ocurre por el producto marginal decreciente. Ahora lo vamos a ver o más adelante lo vemos algebraicamente. De ahí uno puede sacar entonces las curvas variables y digamos, bueno, a partir de aquí uno puede definir entonces el costo marginal, costo marginal como CM, ¿verdad? Y entonces el costo marginal sería cómo cambia el costo total cuando cambia Y, ¿verdad? Y esto sería igual a cómo cambia. El costo total es costo variable más costo fijo, ¿verdad? Cuando cambia Y, entonces eso me da igual a cómo cambia el costo variable cuando cambia Y, más cómo cambia el costo fijo cuando cambia Y. Y eso es igual a cómo cambia el costo variable cuando cambia Y. ¿Por qué? Porque eso es cero. Ese componente es cero, ¿verdad? Entonces, el costo marginal es tanto cómo cambia el costo total a cómo cambia el costo variable. O sea, lo podemos calcular el costo marginal con la función de costo variable o con la función de costo total. Entonces da lo mismo. Hay otro concepto que es los costos promedio. Entonces, los costos promedio le podemos llamar costo medio. Va a ser el costo total medio. El costo total medio es el costo total entre Y. El costo variable medio es el costo variable entre Y. Y el costo fijo medio es el costo fijo entre Y. Y entonces ya podemos graficar eso. También, bueno, de esto se desprende que el costo total medio es igual al costo variable medio más el costo fijo medio. Para graficarlos vamos a usar toda la pizarra porque ocupamos hacer dos gráficos. Vamos a hacer el gráfico de los totales y el gráfico de los medios. Ya casi terminamos. Entonces, aquí siempre va a ir Y en el eje X. Siempre va a ir Y. Aquí va a ir los costos totales, ¿verdad? Los costos en colones, en dólares. Aquí pongámosle unidades monetarias nada más. Entonces teníamos un costo fijo
costo fijo, costo variable, y costo total. Entonces, bueno, no me quedó muy bien el dibujo porque tiene que haber una distancia paralela entre el costo variable y el costo total. ¿Okay? Tienen que verse paralelas, porque la diferencia entre las dos es el costo fijo, ¿verdad? La diferencia vertical entre el costo total y el costo variable es el costo fijo, ¿verdad? Entonces tienen que verse así paralelas. Ok, calculemos. Entonces, vamos a calcular bueno, acá donde ocurre este punto de inflexión, donde cambia el costo marginal, ese está muy, bueno. Ahí donde tenemos el punto de inflexión, es el mínimo, aquí es donde el costo marginal va decreciendo y luego crece. Entonces, este es el costo marginal. Vean que decrece cuando el costo variable, ¿verdad? O el costo total, donde esa pendiente se va haciendo cada vez menor. O sea, eso se saca de aquí. Que esta pendiente va siendo cada vez menor, ¿verdad? Ese es el marginal. Entonces el marginal va decreciendo, alcanza un mínimo y después el marginal empieza a aumentar, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver así. Costo marginal es creciente. Entonces esto se usa para sacar el costo marginal. Se puede sacar en el costo variable o en el costo total. Entonces el punto de inflexión pasa en el mismo lugar. Entonces, recuerden que el punto de inflexión nos ayuda para definir el comportamiento del costo marginal. Igual que antes era en el producto marginal, ¿verdad? Ahora, ¿dónde son iguales? El marginal con el promedio. Entonces, el marginal con el promedio, digamos, el marginal con el costo variable medio, es un rayo desde el origen a la tangencia. Entonces, en ese punto, aquí, el marginal es igual el costo marginal es igual al costo variable medio, en ese punto. Entonces, el costo variable medio viene decreciendo, porque si ustedes sacan los rayos, el costo medio viene decreciendo y después a partir de donde se iguala con el costo variable medio, el costo marginal va a ir creciendo el costo variable medio. Entonces, el costo variable medio viene decreciendo y luego crece. Ese es el costo variable medio. Luego, ¿qué pasa con el costo
total medio. El costo total medio, sacamos una tangente también a esa curva desde el origen. Entonces, les va a dar bueno, ahí se tiene mucha pancita ahí. Como el rayo sale desde el origen y el costo total está por encima del costo variable, esa curva en realidad tiene que ser más así. Entonces, el costo donde se iguala el costo total medio con el costo variable medio, tiene que ser como a la derecha del otro. Entonces, aquí es donde se iguala, ese es el costo total medio. Entonces, estos se juntan hacia la derecha. El costo total medio y el costo variable medio se... Ese sería el costo total medio. Ok, entonces, vean que los dos, el costo marginal se iguala con el mínimo. Costo marginal es igual al costo variable medio en el mínimo del costo medio. ¿Verdad? Y el costo marginal es igual al costo total medio, ¿verdad? En el mínimo del costo total medio. Bueno, falta el costo fijo medio. Grafiquemos el costo fijo medio. El costo fijo medio es una constante, que es el costo fijo, que es un monto fijo, 1000 colones, digamos 1000 colones entre Y. Entonces, esto es una asíntota en el eje. Ese sería el costo fijo medio. No toca ninguno de los ejes y va decreciendo. Ese es el costo fijo medio. Entonces, bueno, revisen estas gráficas, cómo se sacan, comprendan la relación que hay entre ellas, ¿verdad? Deriven ustedes a partir de estos totales, el marginal y los promedios, ¿verdad? Y entiendan cuáles son las relaciones entre ellos, ¿verdad? En cuanto a ese punto de inflexión y en cuanto a la tangencia del rayo que sale del origen a las curvas de costos totales, variable, costo total y costo variable. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta.